Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar. Vamos a estar leyendo ahora en el Salmo 18, los primeros 6 versículos. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inducción devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Señor, gracias te damos, oh buen Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente para estar reunidos para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos ir confiados a ti y tú nos vas a escuchar, tú nos vas a guardar, tú nos vas a proteger. Gracias por ser nuestra fortaleza, por cuidarnos, por protegernos, mi Dios. Gracias porque aunque pasemos por situaciones, tú vas a estar ahí teniendo control y cuidado de nosotros. Porque no nos vas a dejar solos, porque no nos vas a abandonar. Te pedimos, mi Señor Jesús, que tú unjas nuestros labios y sean tus palabras las que salgan a través de nosotros. Que no sea nada, Padre, que no salga de nosotros nada que no sea de tu agrado, nada que no sea de parte tuya, Padre. Te pedimos, mi Dios, para que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la escuche, Padre. Que puedan, mi Señor Jesús, cambiar corazones, Padre. Te pedimos, mi Señor Jesús, que tú guardes a cada persona que va a estar escuchando esta palabra, que tú los bendigas, que tú llenes su vida de bendiciones, Padre amado, que puedan ver tu rostro, que pueda ver tu mano obrando en sus vidas, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Y te pedimos, mi Señor Jesús, que tú nos uses para tu gloria y para tu honra. Eso lo dejamos dicho en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a estar escuchando esta melodía y espero que sea de bendición para sus vidas. Vamos a meditar en este hermoso canto. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios, mi refugio, el Dios de misericordia.
cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra casa y a nuestro altar familiar nuevamente. Pues ahora vamos a estar leyendo Santiago 1, del 1 al 27. Todo el capítulo de Santiago lo vamos a estar leyendo ahora mismo. Y dice así en el nombre del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado por el mal, ni el que tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, os persevera, y en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardándose sin mancha del mundo. Eh, yo sentí, bueno, nosotros estuvimos orando y sentimos de parte de Dios comenzar a escudriñar la palabra. Y pues orando sentimos grandemente que empezar por el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro corto de solo 5 capítulos y fue escrito para aquellos cristianos que habían huido de Judea a causa de la persecución de su fe. Y eso lo podemos encontrar en el primer versículo. Los teólogos entienden que el fin o la meta de esta carta era para alentar a los cristianos judíos durante un tiempo de sufrimiento y afrontar varias cuestiones que tenían que ver con su fe. Varias de las palabras claves que vamos a encontrar durante todo este libro de Santiago son la palabra fe, la palabra riquezas, habla sobre la lengua, o sea, la manera de hablar, orgullo y oración. Aunque sean 5 libros, pero están llenos de consejos sobre cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Y si no sabes dónde se encuentra el libro de Santiago, pues si agarramos la Biblia de atrás para adelante, está Apocalipsis, está Judas, están las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro y está el libro de Santiago. Así que si lo agarramos de atrás para adelante, pues ese es el orden en el que donde podría encontrar el libro de Santiago en la Biblia. Pues como ya les dije en el primer versículo, ahí encontramos para quiénes son o para quién es escrita esta epístola. Y pues el primer versículo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y ahí él le envía saludos. Este primer capítulo, nos anima a estar gozosos, alegres cuando estamos pasando por pruebas. Y yo encontré eso como que un poco lejos de la realidad para nosotros, ¿verdad? Lejos de la realidad en el sentido de que nosotros usualmente cuando estamos pasando por pruebas, por problemas, lo menos que hacemos es, estoy pasando por una prueba, alegrarnos porque, ¡yay! Me pasó esto, me chocaron o me enfermé, nadie hace eso. Todo lo contrario, nos ponemos tristes, nos ponemos, bueno, nada, todo lo contrario a estar gozosos o estar alegres. Pero estos versículos nos ayudan a entender que cuando estamos pasando por prueba, hay varias cosas seguras, en nuestra vida como cristianos. Uno, que vamos a estar pasando por pruebas. Si Jesús pasó por pruebas, nosotros también no somos nada diferente a eso. Así que
eso podemos estar seguros de que vamos a estar pasando por pruebas. Lo segundo, que van a ser pruebas, que las pruebas van a llegar cuando menos lo esperamos. Van a ser en cualquier momento, pueden ser, si las podemos calificar, podrían ser pruebas pequeñas, podrían ser pruebas grandes, podrían ser pruebas que duran poco tiempo o que duran mucho tiempo. Pero de que vamos a pasar por pruebas y por momentos difíciles, lo vamos a pasar. Y lo otro que aprendemos es que el resultado, de que ya sabemos el resultado o el porqué de la prueba. Y eso lo quiero basar en los versículos del 2 al 4 y voy a leerlo, ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea, la paciencia, es otra palabra para paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, o sea, su paciencia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que las pruebas, las situaciones, el único fin que tiene es que nuestra fe se fortalezca y, y que crezca nuestra paciencia, que muy poco tenemos. La paciencia es algo muy importante y yo sé que carecemos de ella. Estamos viviendo en una era que le llaman la era del microondas, que todo lo queremos rápido, instantáneo. Queremos que con el tronar de los dedos todo se resuelva y todo salga rápido. Hoy en día todos piensan en sí mismos, en lo que ellos desean, en la justicia o en lo que nosotros llamamos justicia. Hay una falta de sabiduría increíble y el versículo 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Me gusta eso porque dice, no los reprenderá. O sea, Dios no nos va a castigar o no nos va a decir que no si le pedimos sabiduría. La sabiduría va ligada a la fe. No debemos dudar. El que no tiene fe, y el versículo 6 dice que es como el que no tiene fe es tan inestable como una ola de mar que el viento la arrastra y empuja de un lado a otro. De cuando no tenemos fe, vamos de un lado al otro y no es algo seguro, no estamos firmes. En los versículos del 7 al 10, Dios nos promete sabiduría a todos los que la pidan con fe, pero los que son de doble ánimo no deben de esperar mucha sabiduría. La Biblia dice que sus caminos son inconstantes. No se sabe qué va a suceder. Cuando somos de doble ánimo o que dice que sus caminos son inestables. Es que cuando tú no sabes para dónde vas o cuando vas perdido, que no sabe o dice, ay, espérate, o el GPS o el mapa me dice tengo que ir para aquí, pero no encuentro el lugar, no encuentro la dirección o no encuentro el lugar en específico. Sigues dando vueltas y vueltas y vas para un lado, vas para el otro. Y así es el camino de las personas que no tienen a Cristo, que no obedecen a la palabra o que no tienen fe. Van de un lado para el otro, pero aunque a veces tengamos la solución al lado, cuando no tenemos fe, cuando no confiamos en Dios, no vamos a encontrar el sitio aunque lo tengamos aquí al lado. Al no tener fe,
la duda se apodera de nosotros y se duda de cuál será nuestro camino o nuestro destino final. El versículo 11 y quiero leerlo, dice: cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Cuando le damos prioridad o ponemos nuestra fe en las cosas terrenales, al momento de la prueba, de pasar por el fuego, vamos a perder nuestra belleza. Nos caeremos y perderemos nuestra belleza. Esa esencia que Dios nos dio, lo vamos a perder. Así que debemos, hermanos, este capítulo primero, estos primeros versículos nos animan a fortalecer nuestra fe, a que cuando mantengamos o cuando estemos pasando por momentos de pruebas o de dificultades, que activemos esa fe, que la activemos, que confiemos en Dios, que le creamos. Él no nos prometió que no íbamos a pasar por prueba. Al contrario, Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, van a pasar por pruebas. Pero también dijo: pero tranquilos, yo he vencido. Él ya venció. Ya el resultado de la prueba, ya vamos a saber cuál es. El resultado de esta prueba es fortalecer nuestra fe, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra paciencia se desarrolle y que todo eso que Dios tiene para nosotros se va a realizar y Él va a estar con nosotros en esos momentos de prueba. Y en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo leyendo este versículo, yo encuentro que aquí la vida cristiana tiene mucho que ver en este versículo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre tentados siempre estamos llenos de tentaciones en nuestro trabajo, en nuestro andar, a donde quiera que vayamos, estamos llenos de tentaciones. Entonces, cuando estamos llenos de tentaciones, dice aquí el versículo 12, dice: el varón que soporta la tentación. Y aquí obviamente también quiere decir a todas las personas que resiste la tentación, va a recibir, recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido. O sea, si yo resisto la tentación, yo voy a recibir un galardón, yo voy a recibir un premio, yo voy a recibir una corona de vida. Entonces, vale la pena esforzarse, vale la pena resistir la tentación. ¿Por qué? Porque al final, cuando Dios nos llame, vamos a recibir nuestra recompensa. Seguimos con el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto también nosotros todos le echamos la culpa a Dios. O se la echamos a Dios o se la echamos al diablo. Siempre estamos echándole la culpa a alguien, pero a veces nosotros mismos somos los que nos buscamos los problemas. A veces nosotros mismos somos los que no pensamos más allá de lo que estamos viviendo y entonces Dios no me quiere, Dios me mandó este castigo, Dios me hizo esto porque Dios es malo. Y entonces empezamos a irnos por otro lado, que aquí en la palabra en Santiago nos está diciendo fácilmente que Dios no es el que nos tienta. Entonces, si Dios no es el que nos tienta, nosotros a veces somos los mismos que nos metemos en esa tentación. Y seguimos con el 14, dice:
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces uno lee concupiscencia y esto pues obviamente estoy hablando de mí mismo. Si puedes ponerle nuevo la definición de concupiscencia. Yo lo he leído muchas veces y yo pues dije, déjame buscar cuál es el significado de la palabra concupiscencia. Es un sentir de deseos, exceso de deseos no gratos a Dios. La palabra concupiscencia tiene dos acepciones, que son una por el lado de la tendencia a pecar y por otro que va más ligado a los impulsos de cada persona, de nosotros, a los impulsos que está la persona herida por el pecado original. Entonces, cuando a veces uno habla de concupiscencia, de mis propios deseos, de lo que yo quiero hacer, de lo que quiere hacer la carne. Entonces, es importante que entendamos esta parte de la palabra concupiscencia. Entonces, el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. El 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, que todo lo bueno nos ha sido dado de Dios, ha bajado del cielo, de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. El 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escúcheme bien. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea que tenemos que estar pendientes a quien nos habla. Tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí, cuando dos personas discuten, a veces las dos personas están hablando el uno al otro, están los dos hablando a la misma vez y yo no estoy escuchando, en este caso vamos a ponerle el ejemplo de como pareja, cuando uno discute, ella va a estar hablando por su parte, yo voy a estar hablando por mi parte, ni ella me está escuchando a mí, ni yo la voy a estar escuchando a ella. Y entonces, cuando tenemos esos problemas, terminamos en nada, así como muchos problemas en el diario vivir, cuando hay personas que quieren llevar un mensaje, las otras no están dispuestas a recibir el mensaje para después, ok, mira, vamos a negociar, vamos a llegar a un término medio. Y yo creo que eso es una de las partes más importantes porque no nos ponemos de acuerdo ninguno de los dos, porque yo no la escucho a ella, ella no me escucha a mí y estamos, como quien dice, en el limbo. Y dice que también tardo para airarse. Muchas veces cuando uno se enoja, lo primero que se le nubla la mente. Y prendemos, como decimos en Puerto Rico, de medio maniguetazo. ¿Ustedes se acuerdan los carros de maniguetas? Pues, mucho tiempo de eso. Pues de ahí viene ese decir, prendemos, nada más nos hacen así y ya explotamos y eso viene, como les diría yo, subimos del cielo a la tierra en medio segundo. Y por eso la palabra de Dios nos da este consejo, que seamos tardos para la ira. Y muchas veces, y me ha pasado a mí, yo puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando yo me airo, se me nubla la mente, lo único que a veces veo es negro, entonces uno pierde y dice tontería, uno pierde la cabeza, y lo menos que uno quiso decir era eso. Si uno piensa bien las cosas fríamente, tranquilamente, uno agarra un respiro y espérate, déjame ver, déjame escuchar y luego entonces déjame hablar. Y hay veces que, como dice Marvin, vamos a decir cosas que herimos a la otra persona y cuando la otra persona nos dice,
pero es que tú me dijiste eso, ay, pero yo no me acuerdo. Se nos nubla tanto el pensamiento que realmente ni nos acordamos qué fue lo que dijimos en ese momento de enojo. Y entonces seguimos en el en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, nuevamente. Y el 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y volvemos y leemos el 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra y todo suena, pero a pedir de boca. Todo suena muy bien, todo, mira, el pastor lo que está diciendo, tremendo. Pero entonces, cuando llegamos a la práctica, ahí es que se me hace difícil, porque a veces uno por el miedo del qué dirán, por el miedo de no ser aceptado, ahí empezamos a temer y entonces somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Si leemos ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si solo estamos escuchando y escuchando y escuchando, o leyendo y leyendo, pero no ponemos en práctica eso que la palabra nos dice que hagamos, nos estamos engañando a nosotros mismos, no estamos engañando a otros. Me gusta que dice, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, yo puedo ir a la iglesia, puedo estar orando, puedo pasar vigilias de oración, puedo hacerme la más espiritual, pero no estar practicando eso que estoy proclamando. A veces hasta lo podemos predicar, pero no lo estamos viviendo, no lo estamos poniendo en práctica. Entonces, el número 23, perdón. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y entonces yo voy a pedirle a Minelli que ahí mismo lo lea en la nueva traducción viviente. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Me gusta leer a veces. Hay veces que, hermano, que es bueno leer los mismos versículos en diferentes versiones, porque explica, hay algunas versiones como que tú la puedes entender un poquito mejor, y como eso me gusta. Bueno, las mujeres somos las más que nos miramos en el espejo, aunque hay excepciones con algunos varones. Pero dice, el no obedecer la palabra es como verte en el espejo y olvidarte de qué es lo que vistes en el espejo. Y a veces nos pasa, me miré en el espejo, ay, espérate, me habré maquillado los ojos, me habré untado el lipstick, me habré hecho esto, me habré hecho lo otro, y como que se te olvida qué fue lo que miraste en el espejo. Pues así es como está comparando a aquel que escucha la palabra y no la obedece. Como que te estás mirando, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Ahora vamos a los versículos 26 y 27. En la Reina Valera dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, o sea, mácula significa
sin mancha, sin defecto, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. La vida de cristiano se caracteriza por la pureza y el amor en la forma que le hablamos a otros y cómo actuamos. En la forma que hablamos y actuamos deja saber mucho de nuestro carácter como cristianos. Y estos versículos nos invitan a analizar cómo yo hablo o cómo usted habla, cómo nosotros actuamos. Usualmente, y esto pasa, yo creo que pasa muy seguido, podemos ir a toda velocidad por la carretera, pero cuando nos percatamos que hay un policía cerca, metemos los frenos, bajamos la velocidad porque sabemos qué va a pasar si el policía nos para. Igual, hay veces que cuando el pastor está al frente de nosotros, actuamos y hablamos de una manera diferente a como somos en la casa. Pero eso no debería ser así. Nosotros deberíamos de respetar las leyes, esté o no esté el policía. Deberíamos respetar a nuestros padres o a las normas que nuestros padres nos ponen, estén o no estén presentes los padres. Debemos de comportarnos como Dios manda, al frente del pastor o no. Debemos de actuar de manera correcta. Pero si es que nadie está viendo. Pero como quiera nos debemos de comportar, pero Dios nos ve, Dios te ve, aunque tú no veas al pastor, aunque no veas la policía, aunque no veas a tus papás, Dios te ve y Dios sabe lo que estás haciendo. Dice que si alguno se cree cristiano entre nosotros y no refrena su lengua, es que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Las palabras que salen de nuestra boca lastiman, pueden lastimar a alguien, pueden ser de bendición para alguien, pero también pueden ser de maldición, o puede ser para lastimar a otra persona. Como cristianos debemos de tener misericordia, de ayudar a otros, de aquellos que tengan necesidad, ayudarlos. Y no solo eso, sino que debemos de tratar de guardarnos del mundo, de no contaminarnos con lo que no le agrada a Dios. El versículo 27 en la Nueva Traducción Viviente dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Se nos está diciendo, hey, guarda a otro para que no se corrompa, guarda a otro para que no le pase nada. Quiero añadir un poquito aquí para que el mundo no nos corrompa. Las situaciones que están pasando ahora mismo, lamentablemente, los medios noticiosos no están trayendo la verdad de lo que está pasando en estos momentos. Y muchas veces ellos quieren ser sensacionalistas o vender un producto que en realidad no es para el beneficio de nosotros. Entonces, nosotros a veces vemos eso y pensamos, oh, es verdad, oh, mira lo que está pasando. Y no tenemos nuestro propio juicio. Y entonces estamos creyendo a todo lo que se publica en Internet, en Facebook, en tantos lugares, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Tiene que tener cuidado qué es lo que estamos viendo, cuál es lo que hay detrás de esa noticia, qué es lo que nos quieren inyectar. Y yo creo que eso es para no corrompernos y para no cambiar un criterio y unos principios que tenemos, especialmente los principios ya que morales, sociales, cristianos principalmente, y a veces nos dejamos llevar y cuando va en contra de la palabra y en contra de los principios cristianos, hermanos,
acuérdese de esto, muchas veces están en contra de los principios cristianos que Dios nos ha dado. Entonces uno tiene que ver, hey, tiene que tener cuidado en eso. Yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, decir, tú eres esposa antes de ser madre, o eres hija antes de ser cualquier cosa. Nosotros somos cristianos antes que cualquier cosa. Y nosotros debemos de, como dice Marvin, de guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, de no contaminarnos de lo que el mundo está dando. Como él dice, la tecnología puede ser muy buena. Ahora nosotros estamos utilizando la tecnología para llevar el mensaje de Dios, pero la tecnología también puede ser utilizada para llevar un mensaje de maldición o un mensaje de que dañe el corazón de las personas. La tecnología ahora mismo, yo puedo ponerle mi cara al cuerpo de cualquier persona, o puedo hacer tantas cosas, puedo modificar la palabra, puedo modificar las voces, puedo modificar un video, puedo hacer muchas cosas con la tecnología. Y como dice Marvin, los medios de comunicación, muchos de ellos lo que quieren llevar es, o llevar miedo, quieren llevar que tú dudes, principalmente de todo aquello que la palabra dice. Y pues tenemos que, que leer la Biblia y escudriñarla para poder, para proteger nuestro corazón, para proteger nuestra mente. Y no dudar, no ser pesimista tampoco. Muchas cosas de las que están pasando la Biblia lo dice. Y por eso debemos de estudiarla para que no nos engañen. Bueno, terminamos el capítulo 1. En 2 semanas vamos a estar discutiendo o leyendo el capítulo 2. Y quiero dejarles una tarea. Y yo creo que voy a agarrar a Marvin de sorpresa. Siéntense ahora con su familia. Vuelvan a leer juntos como familia el capítulo 1. Y diga, ¿qué fue? Si pudieras escoger un versículo de todo ese capítulo 1, ¿cuál versículo sería el que más capturó tu atención? ¿Qué fue lo más que te puso a pensar? El versículo 12, que yo creo que ahí va a estar ahí está envuelta pues nuestra vida cristiana. Y el otro es, déjame ver. En lo que él lo busca, yo voy a decir el mío. A mí lo más que me llamó la atención fue el número 2, que es el tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es lo menos que hacemos, gozarnos en medio de la tribulación. ¿Ya lo encontraste? Sí, el verso 22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que si yo soy un oidor de la palabra y no soy hacedor, yo personalmente me estoy engañando. Pues esa va a ser su tarea, hermanos. Siéntese con su familia, vuelvan a leer el capítulo 1 juntos y hablen entre ustedes cuál fue el versículo que más te llamó la atención y por qué. Y escríbanlos, pongan un mensaje en este video, pues cuando lo vean, si es que lo están viendo a través de Facebook. ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo más que les gustó? Comparten. Y la próxima semana, cuando nos toque de nuevo, vamos a estar leyendo un poco de sus mensajes. Y ese va a ser nuestro resumen del capítulo anterior, de lo que vimos anteriormente. Va a ser nuestra introducción. Así que es una forma, nosotros no los estamos viendo, no estamos interactuando con ustedes, pero a través de sus mensajes vamos a poder estar pues manteniendo esa interacción con ustedes. Y vamos a estar contestándoles. Y si les pedimos, por favor, que nos sigan acompañando. La semana que viene estará Mike y Mali con ustedes, trayéndole la palabra de Dios. No se lo pierdan tampoco. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Oh, vamos a orar para Sí. despedirnos. Señor, gracias te damos en esta noche por todas las cosas lindas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque pudimos compartir tu palabra, Señor. Gracias porque nos ministraste a nosotros, nos hablaste a nosotros y nos usaste a nosotros para hablarle a las personas que están mirándonos a través de YouTube, que están mirándonos a través de Facebook. Señor, gracias por la oportunidad que nos diste a nosotros de llegar a lugares, podemos llegar a todo el mundo. Todo el que se conecte nos puede mirar y puede aprender de tu palabra, Señor. Y te damos la gracia y te damos la gracia y te damos la honra por eso, Señor. Cuídanos, cuida al pueblo cristiano, cuídanos, Señor, en nuestros trabajos, Señor. Cuídanos a cada uno de los hermanos que ven este video del virus, que todavía esto va a seguir para largo, Señor. Protégenos por un cerco protector alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos.